Bienvenidas al podcast de Mujeres Discípulas de Cristo, de la Iglesia Cristiana de la Comunidad. Y en este podcast buscamos crecer juntas en el conocimiento de Cristo. Mi nombre es Yamel Romero y estoy muy contenta de poder recibir una vez más a mis hermanas Ángela Comas y Elisa Paulino. ¿Cómo están? Feliz, muy feliz de estar aquí una vez más. Sí, gracias a Dios, estamos agradecidas de esta segunda oportunidad. Bueno, hemos recibido comentarios de ustedes, de tanto mujeres como hombres que han escuchado el primer capítulo, diciéndonos de cuánta bendición ha sido para sus vidas. Ángela, ¿qué retroalimentación has recibido de las hermanas? Mira, oramos al Señor que realmente ese podcast sirviera como un anticipo de lo que ellas iban a ver en el capítulo 1, y realmente fue así. Muchas mujeres me decían cómo entendieron a partir de nuestra conversación en ese podcast el capítulo número 1 que tratamos ahí. En esta ocasión estamos conversando acerca del capítulo 2, que se llama Adoración sin reservas. Y antes de comenzar me gustaría leer una frase que leí de Paul Tripp y dice lo siguiente: los seres humanos por naturaleza son adoradores. La adoración no es algo que hacemos, define quiénes somos. No se puede dividir a los seres humanos entre los que adoran y los que no. Todo el mundo adora, es solo una cuestión de a quién servimos. Y este libro ha sido de mucha bendición para todos nosotros. Y Elisa, quiero que comencemos, para los que no lo han visto, es Ídolos del Corazón. ¿Y qué te parece esta frase, Elisa? ¿Qué es lo primero que te llega a la mente cuando escuchas este título de Adoración sin reservas? Sí. Tú sabes, Yamel, que cuando vi la frase, realmente yo dije, déjame, como por curiosidad, déjame buscar en Google a ver qué me dice de la frase sin reservas, de manera muy, muy particular. Y algo que salió que me pareció muy oportuno es: no limitado ni parcial, es entero. Y asociándolo, o sea, a la adoración, pudiéramos decir, es una adoración que no es limitada, que no es por partes, aquí sí, aquí no, en esta procede, en esta no aplica, sino que es entera, o sea, es una adoración completa. Y volviendo a la frase de Paul Tripp que dice que nosotros somos todos adoramos. Entonces es cuestión de qué estamos adorando. Y hay un ejemplo en la Biblia acerca de dos mujeres que estaban muy cercanas a Jesús, las dos. Eran Marta y María. ¿Y cuántas veces hemos escuchado prédicas acerca de este encuentro de Jesús con estas hermanas? O también hemos leído blogs, hemos escuchado podcasts, prédicas. De hecho, en nuestra iglesia el pastor Ángel Cardosa estuvo hablando de este tema, de este pasaje en Lucas, y es muy conocido. Y nosotros quiero leer en Lucas este encuentro que tuvo Jesús con estas dos mujeres, aunque yo sé que estamos familiarizadas con ella, pero en Lucas 10, 41 y 42, al final de este encuentro, Jesús llega y hay una que está a los pies de Jesús, que es María, y Marta estaba sirviendo. Qué bonito es servir, pero vamos a ver qué dice Jesús. El Señor le respondió: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Qué interesante esto, porque yo creo que nadie que yo he conocido se identifica con María. Yo creo que nunca estamos como mi problema es que estoy demasiado en oración, o estoy leyendo mi Biblia demasiado. Ese nunca es nuestro problema, sino todo lo contrario. Somos como Marta más que como María. Y como decía la autora, ella dice que nosotras estamos, aún ella que está involucrada en el servicio de la iglesia, no se identificaba con María de estar a los pies de Jesús, sino con Marta. Entonces, Elisa, trayéndolo a nuestro contexto, porque no estamos literalmente a los pies de Jesús, ni Él está en nuestra casa, pero
¿cuáles son esos afectos o eso en lo que nosotros nos ocupamos que nos impiden estar como María a los pies del Maestro? Sí, mira, tú sabes que repasando lo que nosotros vimos en el capítulo 1, específicamente en la página 21, que se titulaba, ese capítulo cuando lo vimos, los dioses de Raquel y tú, o sea, los dioses de Raquel y nosotras, porque ahí estamos en el lugar de Raquel. Decía en un párrafo, los ídolos no son solo estatuas de piedra, no, los ídolos son, y yo creo que en eso nosotras todas nos impactamos, pensamientos, deseos, anhelos, esperanzas, a los que rendimos culto en lugar de hacerlo al Dios verdadero. Los ídolos hacen que ignoremos al Dios verdadero cuando buscamos lo que pensamos que necesitamos. O sea que nosotros mismos creamos esos ídolos entendiendo que son cosas que nosotros necesitamos. Y algunas de las cosas que yo reflexionaba y que nosotros nos vemos envueltas al día a día, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces yo siento que necesito 36 horas en el día. Me pasa también. O sea, a veces yo creo que con 24 no es suficiente. Porque en este tiempo, yo creo que se ve más, estamos en una sobreproductividad. O sea, mientras más cosas tenemos que hacer, entendemos que nos sentimos más productivas, más eficientes, con más resultados, y eso nos tiene de aquí para allá, o sea, en un estado de estrés, de cantidad de cosas que de verdad nosotros entendemos que nos metemos en todas esas horas. ¿Por qué? Por tener un mejor estilo de vida, porque necesitamos prepararnos más y debemos hacer este curso y otro estudio, otra cosa. Necesitamos tener una mejor figura física y quizás invertimos muchísimo tiempo para lograr eso. Para que nuestros hijos estén preparados. A veces nosotros las madres nos vemos metidas en eso, con nuestros hijos en no sé cuántas clases en la semana, y nos vemos nosotras mismas ahogadas, que después no sabemos ni qué hacer. Sí. Las mismas responsabilidades del ministerio. Entendemos que si servimos en muchos ministerios, estamos en muchas cosas, necesariamente por eso nosotros estamos adorando al Señor. Y no necesariamente es así. Y nosotros vemos a Marta, o sea, en el fondo, Marta tenía un deseo aceptable. Sí, era legítimo. Exacto, esa es la palabra, era legítimo. O sea, ella quería tener una comida lista, una casa limpia, todo en orden, quería servir al Señor. Pero ¿cuántas de nosotras, o sea, no se levanta en la mañana, mis hermanas, corriendo a preparar lonchera, desayuno, correr al colegio, al trabajo, o las que se quedan en la casa a empezar a hacer oficios, totalmente desarmadas? Quizás porque oramos 10 minutos y leemos una pequeña porción de la Biblia, ya entendemos que cumplimos, hicimos un cotejo y ya arrancamos el día, pero prácticamente desarmadas para enfrentar todo lo que viene en ese día. Sí. O sea que el Señor nos ayude realmente a ir uno derribando todas esas cosas que nosotros vemos cada día y que estamos envueltas realmente en ellas. Tú dices la palabra desarmada y es así, y aquí en la Biblia dice que Marta estaba preocupada y molesta, y nosotras muchas veces nos sentimos molestas y decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué será? Pero es por la cantidad de compromisos o la cantidad de actividades en que nos envolvemos, y en vez de eso traernos satisfacción y plenitud, terminamos irritadas y molestas. Yo me identifico con eso. Ángela, yo quiero que tú por favor nos hables. Hemos estado en la iglesia, hablamos en ese tiempo cuando hablamos del encuentro de Jesús con esas hermanas. Estuvimos hablando de lo que son las prioridades, y quiero que hablemos, Ángela, de cómo tener nosotras a veces un desorden en nuestras prioridades, es decir, tenerlas fuera de orden en el que deberían estar, y cómo eso nos aleja de ser mujeres que escogen la mejor parte. Nuestro Dios es un Dios de orden. Desde la creación nosotros vimos que Dios ordenó todas las cosas, y nosotros debemos ser mujeres que ponen en orden sus prioridades. Lo que pasa con nosotras es que, al igual que Marta,
tenemos una lista de cosas que no están en orden. Estamos haciendo las cosas urgentes, mas no las más importantes, las que más nos acercan al Señor. Tal vez María le iba a ayudar a Marta, pero lo más importante para ella en ese momento era estar a los pies del Maestro. Y como tú decías, Elisa, salimos desarmadas. María quería recibir primero, llenarse. Muchas veces nosotras queremos estar afanada en cosas piadosas, sí, en actividades del ministerio, por ejemplo. Pero ¿cómo podemos dar en la iglesia, en el ministerio de mujeres? ¿Cómo podemos darnos a otras hermanas si no nos llenamos de Dios? Para eso tenemos que ir a los pies del Maestro. Por eso Jesús le dijo a Marta que María había escogido la mejor parte, y la mejor parte es llenarnos de Él con oración, con la palabra de Dios, no leyendo 2 versículos por la mañana porque estamos rápido, porque tengo que arreglar la lonchera, porque me tengo que ir para que no me cojan los tapones. No, dedicar tiempo, el tiempo que el Señor merece. El tiempo que el Señor merece, un tiempo donde estemos descansada, donde no nos arrope la prisa, el reloj por salir de nuestra casa. Que meditemos en la palabra de Dios para poder obedecerle, porque la adoración sin reserva es eso, rendirme a los pies del Maestro para llenarme de Él y poder darme entera a Él. Y mira cómo el mismo Jesús hasta defendió a María y le dijo a Marta, ella ha escogido la mejor parte y no le será quitada. O sea, mira qué interesante. Al final siempre va a haber platos que fregar, siempre va a haber oficio que hacer en la casa, siempre va a haber alguien enfermo en la familia, siempre va a haber algo, pero la mejor parte, nuestro Dios inconmovible, nuestra fuente de gozo, nuestra fuente de plenitud, Él es la mejor parte y no nos será quitado eso. Amén. Gloria a Dios. Y a mí me gustó que empezamos con Marta y María, pero la autora habla de varios personajes a lo largo de este capítulo, y el próximo personaje que habla es Eli. Y ¿cuál era el problema con Eli? ¿Cuáles eran los ídolos de Eli? ¿Qué le impedía a Eli ser ese adorador sin reservas, como empezamos conversando, que es el título del capítulo? Y yo quiero preguntarte, Elisa, de qué maneras nosotras podemos ser semejantes a Eli, y cómo podemos compartir uno de esos ídolos que Eli tenía. Sí, mira, sabes que mirando la porción en la Biblia que nos habla de la historia de Eli en Primera de Samuel, en el capítulo 2, nos deja entender que Eli no era cualquier persona. No. O sea, Eli era un sacerdote, y como sacerdote él se tenía que conocer la ley, porque él era el que hacía que el pueblo la cumpliera, o sea que él tenía autoridad. Y es probable que en su vida personal él haya sido diligente en enseñarle la ley a sus hijos, en haber sido fiel, en instruirlos, pero está claro que él era demasiado permisivo con ellos. Con los hijos, sí. Con sus hijos. Fue muy permisivo, y eso lamentablemente trajo consecuencias a sus hijos y a su vida también. Y sus hijos eran los que iban, se supone, a seguir el trabajo de él cuando él muriera. Sí. Y tú sabes que a Eli le pasó algo que nos pasa a nosotros. O sea, yo creo que él se inclinó en 2 versiones, o en dos vertientes. Primero, él conocía la verdad respecto a lo que él tenía que hacer en relación a la desobediencia de sus hijos, pero él simplemente no obedeció a Dios. O sea, él sabía lo que él tenía que hacer, que él tenía que estorbar a esos muchachos y pararlos en lo que estaban haciendo. Pero él, sabiendo lo que tenía que hacer, él no lo hizo delante del Señor. Y en segundo, él prefirió evitar la confrontación a ellos. Y quizá él lo hizo, ¿por qué? Por evitar algún disgusto familiar, no tener la enemistad de sus hijos,
quizás su esposa detrás, tú le vas a hacer eso a tus hijos. O sea, imagínense, más descrédito para su sacerdocio y para su familia, porque eso iba a causar un ruido. Él decidió tener temor a todo eso, que tener temor a Dios. Así es. Así fue. Y eso nos pasa a nosotros. Eso nos pasa a nosotros. O sea, no solamente con familiares o con amigos. O sea, nos puede pasar hasta con relacionados, que nosotros por temor a veces cedemos también hasta a cosas culturales que sabemos que no están bien, pero que no queremos quedar mal, o que no queremos que los demás digan o piensen de nosotros cualquier otra cosa. Es lo que tú dices, el temor a los hombres, exacto, en vez de temer a Dios. Exacto. En Hechos 5:24, en la parte A dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero muchas veces nosotros vivimos esclavos de ellos. O sea, y me llamó la atención, por ejemplo, en la página 34 del libro, dice, para los que adoramos a Dios, nuestro interés por el honor y la complacencia a Dios debe ser tan fuerte que el amor natural que tenemos por los demás comparativamente parezca como odio. O sea, pudiéramos parecer odioso. Y si nosotros como cristianos queremos honrar al Señor, o sea, hay cosas, quizás una regla en nuestro hogar que nosotros quisiéramos establecer, algunos patrones de cultura que nosotros no permitimos, pueden parecer odiosos. Aquí yo le voy a decir rápidamente un pequeño ejemplo que me llegó a la mente. Hace unos meses atrás, había una revolución en el mundo entero por una película rosada que salió. Y tenía a todo el mundo loco esa película, no solamente niños, adultos. Hombres, mujeres. Todo el mundo, rosado, todo, ropa, artículos. Realmente yo leí la reseña de la película y vi un pequeño video y yo dije, realmente esto no es un contenido para nosotros ir a verlo, ni para yo exponer a mi hija. Yo tengo una hija de 10 años para que nos vean y no sepan de nosotros. Yo le dije, mira mi amor, nosotros lamentablemente no vamos a ir a ver esta película, y le expliqué las razones bíblicas que yo vi que eran totalmente contrarias a lo que dice la Biblia. Simplemente no la fuimos a ver, no la vimos. Quizás para otra familia que sí la vio, dirán, bueno, pero ay, esta gente sí son extremistas. Bueno, lamentablemente para mí eso chocaba con mi convicción bíblica de la feminidad. Y lo evitamos. Sí. Entonces, a veces podemos parecer odiosos. Sí, y Eli no quiso correr ese riesgo de parecer odioso hacia sus hijos. Ángela. La historia de Eli se parece mucho a la de nosotros como madre. No queremos estorbar a nuestros hijos porque nos da pena hacerlos sentir mal cuando son chiquitos. Y después cuando son grandes nos da miedo la confrontación. Yo escuché un mensaje del pastor Sugel Michelén que la analogía que él usó a mí me confrontó muchísimo. Parece fuerte, pero es lo que nosotros hacemos. Yo la quiero leer textualmente. Dice él en un mensaje sobre la idolatría: todo lo que tú deseas más que a Dios es un altar idolátrico que estás colocando en su misma cara para hacerle infiel. Y aquí le va. Como el esposo que cuelga una foto de su amante en su lecho nupcial, donde él se acuesta con su esposa toda la noche. Eso es fuerte. Sí, pero eso es lo que le hacemos a Dios cuando nosotros honramos más a nuestros hijos que a Él. Cuando honramos más el trabajo, cuando el trabajo ocupa el primer lugar en nosotros. Eso es lo que le hacemos a Dios. Le estamos diciendo a Dios, mi hijo vale más que tú para mí. Mi hijo es lo que ocupa el primer lugar. Sí. A mí me encanta la frase, la palabra que usa la Reina Valera. Y yo quiero leer el versículo. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. ¿Qué es estorbar? Es poner dificultad u obstáculo, dice el diccionario de la Reina Valera.
de la Real Academia Española de la Lengua, u obstáculo para la ejecución de algo. La Biblia dice que era lo que estaban haciendo los hijos de Elí. Y al parecer Elí, para no tener problemas con sus hijos, no hizo nada. Pero a nosotros nos pasa así, hermanas, si somos sinceras. Muchas veces nos hacemos de la vista gorda de ese muchacho. Él va a cambiar. ¿Y dónde está la administración de la vida de nuestros hijos que el Señor nos ha dado a nosotros como padre, como madre? Tenemos que aprender a estorbar a nuestros hijos, tenemos que aprender a confrontarlo, no importa lo que suceda. Ahora tenemos que ir con las armas que nos da la Biblia y llamarlos a cuenta, porque ahora nos están dando cuenta a nosotros, pero un día le van a dar cuenta al Señor. Entonces tenemos que hacer lo que nos corresponde a nosotros para que el Señor un día no nos diga como le dijo a Elí. Ya sabemos las consecuencias que tuvieron tanto los hijos de Elí como Elí. Wow, qué fuerte. Y hablando de consecuencias, realmente sabemos que el pecado delante de Dios no queda impune. El Señor, tenemos que venir a cuentas delante de Él por nuestro pecado. Y una forma, aunque tú no tengas hijos, quizás físicos, tú tienes que estorbar tu pecado, que viene de ti, es como que tú lo pariste. Entonces, nosotros tenemos que parar nuestra carne. A veces somos así indulgentes como Elí, y no nada más con los hijos, sino con las cosas que vemos, como tú decías, el ejemplo de tu familia, las series que vemos en nuestra casa, las cosas que consumimos en las redes sociales. Tenemos que estorbar nuestra carne. Y bueno, vamos a continuar. Tenemos más personajes que habla Elise Fitzpatrick en su libro, y el próximo es Abraham. Y tenemos como un contraste aquí, porque Elí muy indulgente y Abraham un hombre muy fiel. Tuvo una encomienda, una promesa que recibió de parte de Dios de un hijo. Tendrían una nación, vivirían en una tierra y serían de bendición a todas las naciones. Y Abraham creyó en la promesa de Dios y él recibió ese hijo de la promesa después, mucho más pasado de los 100 años. Y el Señor le pide que entregue su hijo como un sacrificio. Y Abraham no se opuso a esa petición, sino que él trajo su hijo y le dijo a él mismo: ve, vamos a buscar leña para el sacrificio, y lo iba a sacrificar, teniendo fe de que si él mataba a ese hijo, lo podría resucitar, o quizás le iba a dar otro, así como le dio ese. Y Abraham no escatimó a su hijo. Wow, y me recuerda tanto al padre que entregó a su hijo, ¿verdad? Pero Abraham fue un hombre fiel y un hombre que no guardó lo que Dios había pedido de él. Entonces, ¿cuáles pudieran ser algunas cosas que Dios pudiera estar pidiéndonos a nosotras que rindamos? Dios no nos va a pedir que sacrifiquemos a nuestros hijos en un altar. Pero ¿cuáles son aquellas cosas que Dios pudiera estar pidiéndonos que rindamos, Elisa? Que se sientan como un hijo que parimos. Ay, mis hermanas, yo creo que un hijo así que nosotros atesoramos mucho y que Dios quisiera que soltáramos es el control. ¿Qué ustedes creen? Así es. Porque, óyeme, nosotras las mujeres somos expertas en querer tener el control y nos olvidamos que quien gobierna es Dios. Pero todos los días y todo lo que viene a nuestra mano, controlar al marido, los hijos, todo. Queremos controlar la finanza, el futuro, todo. El control, el orgullo, el tiempo, el querer tener la razón siempre. Ay, sí, eso es cierto. También nuestra obediencia. O sea, a veces nosotros vivimos una obediencia como condicionada. Si yo veo, entonces yo obedezco, pero Dios pide una obediencia sin ver. O sea, es depositar esa fe de que sí, aunque yo no estoy mirando ese futuro, yo sé que tú lo tienes en tus manos y tú tienes el propósito y tú tienes el control de todo lo que está sucediendo. Pero no siempre nosotros
nos movemos en esa obediencia como a ciegas hacia Dios. También el rendir como esa autoconfianza en nosotras. O sea, todo lo que nosotros podemos hacer o lo que podamos tener es por la misericordia Así del es. Señor. O sea, sí. Ay, gracias. Exacto. O sea, que no creernos que nosotros somos tan habilidosas, que tenemos como que todo pertenece a nosotros. No, si hay alguna habilidad, si hay algún talento, si hay alguna capacidad, eso es de Dios, eso no es de nosotras. En una ocasión estábamos viendo un estudio, Yamel, que tú participaste, y a mí me llamó mucho la atención algo que tú ilustraste de algo como un lienzo. Y tú mostrabas en la foto el lienzo en la parte de atrás, que se veía todo, tú sabes que cuando tú tejes todo Sí, eso enmarañado. Un tapiz. Exacto. Un tapiz por el frente, se ve todo muy bonito, una Ajá. escena, y por atrás. Se veía así, tú sabes, como Todo todo deshilachado. Exacto. Y a veces así luce a nuestros ojos nuestra vista. Por detrás como todo un enredo y por delante es un tapiz hermoso. Entonces así también Dios está orquestando nuestras vidas y no tenemos a veces esa confianza de que aunque nosotros vemos todo enmarañado, por detrás el tapiz que Dios está formando en nosotros es hermoso. Pero nosotros queremos ser los que llevemos todo, Y la cortando preocupación. hilo. Sí, exactamente. La preocupación, la ansiedad, Dios quiere que rindamos eso y como que nos relajemos. Que le dejemos el control a Él, Exacto. que seamos diligentes como mujeres piadosas, pero que sepamos que el control le pertenece a Dios, que nuestros hijos están en sus manos, que nosotros tenemos que tener la confianza y depositarlos en Él, haciendo lo que nos corresponde a nosotras como madres. Y tú sabes que de Abraham, algo que me alentó, porque nosotros vemos a un Abraham que está sacrificando a su hijo, o sea, que va a sacrificarlo, dice que él prácticamente en su corazón y en su mente lo sacrificó. Pero decía el libro, que eso me encantó mucho, Abraham fue capacitado para confiar en el poder y en el plan del Señor. Claro, pero mucho. No fue en ese momento que él fue capacitado. No, mucho antes. Fue mucho antes. ¿Por qué? Porque Abraham dio una metida de pata cuando se dejó llevar de su esposa, entendieron que Dios o se había olvidado de la promesa. No esperaron, se adelantaron. Y eso le trajo muchas consecuencias que todavía, exactamente, estamos viendo esas consecuencias. O sea que no fue que él aprendió en ese momento. No. En esa segunda oportunidad, Abraham no quiso intervenir en los planes de Dios porque él vio las consecuencias de la primera acción que ellos tomaron. Así es. Y eso me alentó realmente porque nosotros también cometemos muchos errores, fallamos mucho hasta entender ese plan del Señor en nuestras vidas y como que a rendirnos a su voluntad. Amén. Fíjate que Abraham sale de su tierra y de su parentela sin saber a dónde iba. O sea, él fue forjado desde el principio. Sí, es desde el principio. Ahora, como todo humano, hay caídas, hay metidas de pata, como tú decías ahorita. Y él metió la pata. Y Dios no lo dejó sin consecuencias. Dejando que fuera Exacto. Sara que lo dirigiera. Y bueno, tenemos en el capítulo un último personaje que es nuestro Pedro, nuestro amado Pedro, con el que yo creo que todas nos identificamos, porque metió la pata bien honda. Pedro soy yo. Pero el Señor, después que Pedro metió su pata honda y lo negó, diciendo que él nunca lo negaría, negó a Cristo. Y Pedro vino delante de... Después que él, ya Cristo murió, resucitó, Pedro volvió a lo que él conocía, volvió a pescar. Y estaba él pescando y escuchó un hombre que lo llamaba de la orilla y le dijo: Pedro, tírenla, habían toda la noche y no habían podido pescar nada. Tira la red. Y él la tiró y se dio cuenta que era su Salvador, su Señor. Pero ellos no habían tenido un encuentro después que Pedro había negado a Jesús. Y yo entiendo que Pedro tenía mucha culpa. Y bueno, tienen su encuentro.
Y Jesús le dice, Pedro, tú me amas más que a estos, me amas con una devoción que todo lo consume y que excluye todos los otros amores en tu vida. Y Pedro se entristeció porque él dijo, Señor, tú lo conoces todo, tú sabes que yo te quiero. Y yo creo, como decía Ángela, todos somos Pedro, nos identificamos mucho con él, porque realmente hay muchos amores que compiten con nuestra devoción a Dios. Y Pedro, me encanta de que Cristo se acercó a él. Pedro no tuvo que pedirle perdón. Cristo decidió extenderle su gracia y su misericordia para que Pedro tuviera la oportunidad de restaurar esa relación con él y hacer a Cristo su primer amor, ese que él necesitaba adorar con toda su devoción, con todo su corazón. Y hermanas, hay muchos amores que pueden competir, igual que Pedro, con nuestra adoración completa a Dios. Y podemos mencionar el poder, el amor por el dinero, hablamos de la familia, los hijos, del trabajo, el placer, y todas estas no son cosas malas, pero estos amores pueden desviar la atención que solamente, y la devoción que solamente le pertenecen a Dios. Entonces hemos visto 4 personajes, que los 4 diferentes, y yo les quiero preguntar a ustedes, a modo ya de conclusión, hermanas, ¿con cuál se identifican ustedes más? Ángela. Cuando reflexionaba sobre esos personajes, pensaba, ¿cuánto me gustaría parecerme a Abraham? Abraham, claro. O a María. O a Pedro, ya en la segunda parte, en la última parte, cuando predicó y se convirtieron 3 y 5,000. Pero me encuentro examinando mi vida que soy Marta, me parezco mucho a Marta, me parezco mucho a Elí. Pero cuando veo que Pedro, ese Pedro eufórico, que no pensaba para hablar, que impulsivo por demás, que respondía en segundo, cómo el Señor cambió su vida. Entonces hay esperanza para nosotros. Dios puede cambiar nuestros corazones. Dios conoce que yo me parezco mucho a Marta. Dios conoce que yo me parezco mucho a Pedro en su vida anterior a cuando fue confrontado por Jesús, cuando le dijo, ¿me amas? Pero Dios está ahí esperándome a que yo vaya como María y me rinda a sus pies y lo busque a Él en su palabra, meditando en Él, orándole, poniendo mis prioridades en orden. Yo no estoy sola para poner esas prioridades en orden. Dios está ahí. Amén. Y me está dirigiendo. Y el hecho de estar estudiando este libro, el Señor nos está dirigiendo hacia donde Él quiere que vayamos. Que nos rindamos a Él sin reservas, que nuestros hijos, nuestra casa, nuestro trabajo, los placeres, el dinero, nada ocupe el lugar que a Él le corresponde, que podamos ir como María, rendirnos a sus pies, que podamos ser confrontadas como Pedro, y que cuando el Señor nos sintamos esa pregunta del Señor, ¿me amas? ¿Me amas, Ángela? El Señor lo sabe todo. Amén. Amén. ¿Y tú, Elisa? Sí, mira, qué interesante. Que de verdad tenemos un poquitico como de ellos 3. Y a veces está de Abraham, que uno se adelanta un ching a veces a los planes del Señor. Pero realmente yo como que rápidamente me identifiqué con Marta. O sea, totalmente. No solamente por la cantidad de cosas a veces con las que me veo envuelta por hacer, sino porque en medio de todo eso a veces me frustro o me irrito. Y preocupada y molesta. Sí, o sea, y digo, realmente debo hacer como un ejercicio a aprender, como a algunas cosas decir no, otras como que ordenarlas mejor para no estar tan cargada y poder tener como más tiempo de meditación,
y más tiempo de reflexión y hacer las cosas con más conocimiento delante del Señor de que realmente eso es lo que Él quiere y que yo haga en ese momento. Pero a veces uno lucha, las que nos sentimos como que cuando tenemos muchas cosas somos más eficientes o más productivas. Yo soy así, o sea, si yo tengo muchas cosas, olvídate que yo... la mujer maravilla. Sí, pero si yo tengo como que pocas cosas, fácilmente como que me turbo, más fácil. Pero no, eso no está bien. Eso no está bien, porque si no lo hacemos tampoco con el corazón correcto o con la actitud correcta, y haciendo eso atropellamos a nuestros hijos, a nuestros familiares o hermanos. Entonces ahí debemos evaluar eso. O sea, que el Señor nos ayude. Amén. Pues yo me identifico con Pedro, me identifico con todos, pero me identifico con Pedro. Y yo creo que la esperanza que nosotras tenemos, y podemos llegar ahora a la conclusión de este podcast, es que hay esperanza. Como yo mencioné anteriormente, Cristo no esperó que Pedro viniera rendido ante Él, pidiéndole perdón. Él se acercó a Pedro, y así mismo Él se acerca a nosotras hoy. Él nos busca y Él quiere reconciliarnos con Él, y nos da una oportunidad para que nuestro corazón rebelde, porque es rebeldía, venga en rendición a Él. Y bueno, yo quiero, Elisa, para concluir, que tú por favor ores por nosotras, por todas las que estamos haciendo este estudio, para que el Señor nos dé un corazón rendido a Él. Amén. Y que lo adore sin reservas. Amén. Buen Dios y Padre amado, Señor, delante de ti estamos, no solo nosotras, Señor, sino cada una de las mujeres que pueda ver, Señor, este podcast, Padre. Te pedimos, Dios bendito, que tú hables a nuestro corazón, Señor, y que nos ayudes, Dios, a rendirnos completamente a ti, Señor. Padre, tú sabes con lo que cada una de nosotras está luchando, Señor. Tú sabes en dónde radica cada ídolo en nuestro corazón, Señor. A ti no te podemos ocultar nada, Padre. Gracias. Pero te pedimos, Dios bendito, que tú los reveles a nuestra mente y a nuestro corazón, y que pongas en nosotros la disposición, Señor, de apartarnos, Señor, y de dejarte a ti guiar nuestras vidas, Padre. Señor, tú eres Dios, tú eres fiel, Señor, tú eres misericordioso, tú nos comprendes, Padre, y tú nos ayudas, Señor, en nuestras debilidades. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a entender, Padre, que buscarte a ti, buscar el reino de Dios y su justicia es lo primero que debemos hacer en nuestras vidas, Padre. Y que tu nombre pueda ser glorificado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. El Señor nos ayude, y a ustedes gracias por unirse una vez más a este podcast. Si no escuchaste el episodio anterior, puedes ir a escucharlo para que puedas llevar el hilo. Y el libro que estamos estudiando es Ídolos del Corazón. Elisa, levántalo ahí para que las hermanas lo vean. Si no lo has comprado, por favor, adquiere tu copia y continúa leyendo el capítulo. Para nosotras es un placer poder compartir con las hermanas este tema, y será hasta la próxima. Entonces, compártanlo con otras. Muchísimas bendiciones. Bye. Bye.